Ok, buenas tardes a todos. Para mí es un placer verdaderamente estar aquí, poder hablar acerca del linfoma en español. Ah, bueno, en quechua, añay. Thank you. Muchas gracias. Yo soy el director del programa de Waldenströms en el Dana-Farber Cancer Institute en Boston. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 6 abstracts que yo considero, en mi opinión particular, muy humilde, de que son bastante interesantes. Vamos a hablar acerca de 2 abstracts de folicular, 2 de linfoplasmacítico y al final 2 de marginal. Y vamos a abrir el foro para preguntas adicionales. Si les gustan los slides, si tienen algunas preguntas adicionales, mi correo electrónico está ahí, jorgej.castillo@dfsi.harvard.edu, para lo que necesiten. ¿Ven las banderitas ahí abajo? Los diferentes países se están conectando. He contado 512 participantes virtuales y los más altos de Colombia, número más alto. Henry ha hecho muy buen trabajo difundiendo esta actividad que me parece que es impresionante. Muy bien, entonces, voy a ir muy rápido, son solamente 200 slides. Si es que me da la oportunidad de que proceda. No está avanzando el... No quiere. No quiere conmigo. ¿Me pueden cambiar por favor? De repente hay que prenderlo. O manual. Ahí está. Ahora sí, muy bien. Estos son mis conflictos de interés y como siempre le digo a todos, yo no tengo conflictos porque le tomo dinero a todo el mundo. Linfoma folicular. Vamos a hablar acerca de 2 anticuerpos que ya han escuchado hablar ustedes hace muy poco con respecto a la experiencia con estos medicamentos en linfomas agresivos. Esto es obviamente el linfoma folicular. Y esta es la data que la doctora Nancy Bartlett presenta con mosunetuzumab, biespecífico que está dirigido contra CD20. Y este es un tratamiento para pacientes relapsados, al menos 2 tratamientos previos y como monoterapia, ¿no? Entonces se administra esto en ciclos de 21 días cada uno y como pueden verlo ahí, el día 1 es solamente 1 miligramo, que es una dosis muy bajita. El día 8 es 2 miligramos y después al día 15 se llega a la dosis máxima de 60. Se repite al ciclo número 2 y después a partir del ciclo número 3 se baja la dosis y continúa hasta el ciclo 8 hasta el ciclo 17. Entonces, un par de conceptos interesantes. Número 1 es el hecho de que se está yendo muy poquito con respecto al ramp up, ¿no? El aumento de la dosis. Número 2, se baja la dosis como una especie de mantenimiento. Y número 3, es un tratamiento finito, no es un tratamiento indefinido, que me parece a mí que es el futuro de los estudios clínicos, con todos los tratamientos sean dirigidos o de inmunoterapia, y nos vamos a ver tratamientos finitos, y eso me parece a mí que disminuye no solamente la toxicidad, pero también mejora el costo. En este caso, se permitió retratamiento si el paciente se relapsada y no había llevado a una respuesta completa. Y lo interesante de mosunetuzumab en este estudio es de que la hospitalización no era obligatoria. En la mayoría de los proyectos que estamos viendo más recientemente, CAR T-cells, ADCs, BiTEs, se necesita hasta cierto punto hospitalizar al paciente inicialmente, pero hay una serie de productos, incluido este, y también unos serie de productos de CAR T-cells que están haciendo ahora tratamientos ambulatorios, ¿no? Entonces me parece a mí que eso habla mucho de lo que estamos comprendiendo, de cómo se maneja la toxicidad, los nuevos tratamientos y cómo vamos a dejar a nuestros pacientes fuera del hospital. Esta fue la eficacia, que obviamente 90 pacientes fueron tratados con una respuesta global del 78% y una respuesta completa del 60%. Para un tercera línea o más, monoterapia bastante respetable. El tiempo a la respuesta es de 1.4 meses y el tiempo a la respuesta completa es de 3 meses. O sea, va a funcionar bastante rápido y nos vamos a dar cuenta si es que funciona muy pronto. Vamos a ver aquí la durabilidad,
que obviamente ese es uno de los problemas principales. Se induce a veces la respuesta, pero la respuesta no dura. Esta es la durabilidad. Y la duración de la respuesta, 24 meses, fue aproximadamente un 53%. La respuesta completa dura aproximadamente un 63% de tasa a los 24 meses. La sobriedad de progresión a 48% a los 2 años. Y la sobriedad global 87% a los 2 años. Vemos aquí a la derecha los pacientes con mayor riesgo, con 12 meses de remisión, a los 24 meses de remisión, un poco mejor, comparado con pacientes que no llegan a una respuesta completa, que son los grises. Entonces, los pacientes por esa respuesta completa siempre van a tener un poco mejor ¿no? sobrevida global y la probabilidad de sobrevivir de progresión. Me fastidia un poco, obviamente, este tipo de gráficas, y esto es solamente un comentario puramente estadístico, porque para llegar a la respuesta o para la respuesta completa, eso significa que el paciente tenía que no haber progresado inicialmente. Entonces, introduces un sesgo aquí que se llama sesgo de inmortalidad. Lo ideal sería hacer un estudio que se le dice un estudio de, como de un corte específico, es decir, bueno, si el paciente recibe tratamiento por 12 meses, si a los 12 meses tiene o no tiene respuesta completa, en ese momento comienzo a contar el tiempo para ver si el paciente realmente tiene una respuesta duradera o no. Aquí comienzan a contar desde el momento que comenzó el tratamiento, obviamente hay un tiempo en el que el paciente no puede progresar y eso se le conoce como un sesgo de inmortalidad. Entonces, a veces me molestan estas gráficas un poco y se los dejo saber el día de hoy. Lo cual no disminuye el hecho de que el medicamento sea efectivo. Quiero aclarar eso. Vemos aquí, estamos hablando, la doctora previamente nos dijo realmente cómo se hace el graduaje del CRS, las tormentas de citoquinas, y también con los procesos neurológicos. Y vemos aquí como la gran mayoría de estos toxicidad de citoquinas es bastante baja en el grado 1, grado 2, la gran mayoría de los tratamientos, muy poco grado 3 o grado 4, que son obviamente mucho más tóxicos. Ocurre rápido, ¿no? A los 5 días se tiene medio, se tiene ya el onset de la tormenta de citoquinas, y usualmente dura hasta 3 días, pero como ven, hay pacientes que tienen una duración de la tormenta hasta 29 días, o sea, a veces puede durar bastante y hay que estar pendiente de eso. Se utiliza mucho esteroides, tocilizumab, y el uso de estos esteroides y tocilizumab hacia el 10% básicamente, y el 100% de los eventos resolvieron con tratamiento adicional. Vemos aquí a la derecha como la mayoría de los eventos ocurren en el ciclo 1, día 1, en la primera barra, y en la tercera barra, que es el ciclo 1, día 15, que es cuando se le da al paciente la dosis más alta. Entonces eso básicamente es bastante esperado, intuitivo, eso se ha visto previamente. Vemos aquí el siguiente abstract que quería conversar, es de epcoritamab con lenalidomida y rituximab. Entonces, epco con R al cuadrado. Estos son 41 pacientes previamente no tratados, entonces son pacientes tratados directamente con epco y R2, y hay 76 pacientes relapsados. Entonces son dos grupos de pacientes que se está evaluando en este grupo. Interesantemente, 38% de los pacientes eran refractarios al tratamiento previo y 42%, casi la mitad de los pacientes, habían tenido un PO de 24. O sea, es un grupo, por lo menos el refractario, el relapsado, de bastante alto riesgo. Entonces, nuevamente, ¿cómo se da el tratamiento aquí arriba? Epcoritamab se da subcutáneo, esa es la ventaja de epcoritamab comparado con otros tratamientos que son endovenosos. Inicialmente una vez a la semana, después una vez cada 4 semanas, y se da hasta 2 años, máxima duración 2 años. El rituximab se da una vez a la semana por los primeros 2 ciclos, después cada 4 semanas hasta el ciclo número 5 y se detiene. Y la lenalidomida se continúa diario cada 21 días, se descansa 7 días por los 12 ciclos completos, o sea, 1 año de lenalidomida, 2 años de epco y solamente 6 meses de rituximab. Aquí sí se necesitó por lo menos una hospitalización de 24 horas antes de que el paciente pudiera, después de recibir la primera dosis de epcoritamab, y después el paciente podía ser dado de alta, ¿no? Y la respuesta es extremadamente impresionante, sobre todo que no hay mucha diferencia entre los pacientes que eran naive, o sea, que no habían sido previamente tratados, con los pacientes previamente tratados. 94% de respuesta global en no tratados, con 86% de respuesta completa. Y a la derecha, pacientes relapsados, 95% de respuesta global y 82% de respuesta completa. Extremadamente impresionantes estos números. Y vamos a ver aquí las poblaciones de alto riesgo. Tenemos a poblaciones previamente refractarias, 96% de respuesta global, 80% de respuesta completa. 80% de respuesta completa. Los dobles refractarios, que son los pacientes que se llaman refractarios a quimioterapia y anticuerpos monoclonales,
que solamente eran 24 pacientes, 88% de respuesta con 67 completos. Y el PO de 24, 92% de respuesta. En PO de 24, pacientes clásicamente quimorrefractarios con 75% de respuestas completas. Básicamente funciona en cualquier línea, si has recibido quimioterapia o no, si es refractario a quimioterapia o no. Y esa es la sobriedad de progresión. Obviamente el seguimiento no es muy largo todavía, pero por lo menos los primeros números son bastante impresionantes. Y al seguimiento de aproximadamente 12 meses no se había llegado todavía a una sobriedad de progresión media. Tenemos aquí los eventos de toxicidad. Nuevamente, la mayoría de los eventos se ven en el ciclo 1, días 15, que es el día que es la dosis más alta, y eso ocurre tanto en los pacientes relapsados a la izquierda como en los pacientes previamente no tratados a la derecha. Entonces, para sumarizar esta primera parte, MOSU nos da una respuesta completa del 60%, con una tasa de 24 meses de duración de respuesta completa del 63%. La toxicidad de citoquinas bastante manejable. A la derecha, EPCO con R al cuadrado, una respuesta completa de más del 80%, sin importar en qué línea se le da, y también bastante manejable toxicidad. Vamos a hacer el de Waldenström, que es lo que yo hago en la clínica básicamente todos los días. Aproximadamente 16 pacientes al día de Waldenström en mi clínica. Y tenemos aquí lo que presenté a Ash. Este fue el estudio de ibrutinib venetoclax, basados en el éxito que había tenido esta combinación en MANTO y en LLC. Lo utilizamos en Waldenström's. 420, salud. 420 ibrutinib en primera línea. Después se le añade venetoclax, así una vez a la se le aumenta la dosis una vez a la semana hasta 400, máxima dosis. Y la idea era dar pacientes de ciclo 3 hasta el 24, finito la combinación. Y se permitían reducción de dosis debido a toxicidad. Tenemos aquí las respuestas globales. A la izquierda, 100% de respuesta global, 93% de respuesta mayor y un 42% de respuestas muy buenas. Ese fue el objetivo del estudio, de llegar a una respuesta muy buena de más del 40%, de manera que este estudio llegó a llegar a su objetivo principal. Siempre nos enfocamos en los pacientes con mutaciones en CXR4 porque característicamente esos pacientes no responden tan bien a inhibidores BTK, y también en la data de venetoclax como monoterapia también tienen un poco más el tiempo a la respuesta dura un poco más en esos pacientes. Y vemos aquí como que sí afecta realmente, ¿no? La tasa de respuestas muy buenas, 50% en el grupo sin CXR4, 24% en el grupo con CXR4. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero pueden ver que hay una diferencia y quizás con un grupo más grande de pacientes sí hubiera visto una diferencia significativa. Entonces, CXR4 todavía afecta la profundidad de la respuesta, aunque se haya combinado BTK con BCL2. A los 11 meses, que eso fue lo presenté en ASH del año pasado, la tasa de respuesta libre de progresión a 12 meses era el 92% y la tasa de respuesta de seguridad global a 12 meses era el 95%. La toxicidad, bastante manejable comparado a todo lo que hemos visto previamente en combinaciones en otros tratamientos, pero el problema aquí principal fue la arritmia ventricular, que es lo que vimos y lo que nos causó muchos problemas. Eran 4 eventos que se vieron, 2 de esos mortales. Los pacientes se murieron en respuestas muy buenas, entre 3 a 4 meses de tratamiento. Esos pacientes tenían una historia muy grande cardíaca. Uno había tenido ya un stent que le habían hecho, el otro paciente tenía obesidad, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Entonces eran pacientes que no eran quizás el mejor grupo de pacientes para exponer ¿no? Tratamientos que son un poco más problemáticos en problemas cardíacos. De manera que con 45 pacientes de los 50 que eran planeados, el estudio se detuvo, el enrolamiento se detuvo y se detuvo el tratamiento, pero el seguimiento continuó. De manera que, esto es lo que hemos mandado a ASH de 2023, ustedes son los primeros en ver esta data, aparte de mi grupo, obviamente, nadie más. Ustedes son no les pueden decir a nadie. Si me entero que le dicen, los voy a matar. Yo sé quiénes son ustedes, yo sé cada uno, sé quiénes son. Entonces ya tenemos un seguimiento de 24 meses de haber comenzado el tratamiento y un seguimiento después de haber parado el tratamiento de 13 meses. Entonces, este tratamiento, todo el mundo paró el tratamiento. Son pacientes que están fuera de tratamiento, 13 meses sin tratamiento. Lo interesante es 31 pacientes le hemos hecho una biopsia de médula ósea con un panel de secuenciamiento próxima generación completo y no hemos visto ni mutaciones de BTK ni mutaciones de P53. Vamos a evaluar mutaciones en BCL2 también. Entonces, la idea de un tratamiento finito es no crear estas mutaciones que causan más resistencia, ¿no? Entonces, la sobriedad de progresión a los 12 meses después de parar
es un 80% de pacientes todavía no han progresado, lo cual es interesante, y CXR4 no afecta, ¿no? La survival de progresión al momento después de parar el tratamiento. Si el paciente recibió más de 12 meses o menos de 12 meses de tratamiento, tampoco afecta la survival de progresión. Lo que sí afecta es si estabas en respuesta muy buena al momento que para el tratamiento, la survival de progresión parece que es un poco mejor que los pacientes que no recibieron, ¿no? Que no llegaron a una respuesta muy buena antes de eso. Esta es la primera vez que se ve que realmente se puede detener un tratamiento de terapias dirigidas en pacientes con Waldenström's y que la profundidad de la respuesta quizás sí tiene, ¿no? Se pueden diseñar estudios a futuro utilizando estos marcadores. El otro estudio que se presentó en la misma sesión fue la doctora Lía Paloma de Sloan Kettering, presentó la data de pirtobrutinib. Pirtobrutinib es un inhibidor de BTK que es no covalente, se une a BTK de una manera diferente que los covalentes, ¿no? Ibrutinib, acalabrutinib y sonobrutinib, de manera que aunque los pacientes desarrollen mutaciones que no permitan que esos tratamientos funcionen, que es una mutación en el codón 481, pirtobrutinib todavía se puede unir y causar inhibición de BTK a pesar de que exista la mutación. Entonces, en este estudio, 63 pacientes con Waldenström's habían recibido previamente covalentes, 17 eran sin haber recibido covalentes previos. Obviamente, el grupo que nos interesa es el grupo del medio, porque son los pacientes que están progresando, ¿no? 67% de respuesta en ese grupo, respuestas mayores, o sea, una reducción del IgM del 50%, y una respuesta muy buena o más del 24%, o sea, bastante impresionante. Y ahora tenemos muchos pacientes que, como ya se aprobó pirtobrutinib en los Estados Unidos para manto, algunos pacientes que están progresando en inhibidor covalente BTK prefieren no entrar en un estudio clínico, que eso me afecta mucho, pero se prefieren entrar en pirtobrutinib y como está disponible, se le tiene que ofrecer al paciente, ¿no? Realmente no hubo ningún grupo en el cual no se beneficiara del tratamiento. Lastimosamente no todo se hizo el genotipo de CXR4, de manera que no sabemos cómo CXR4 afecta a los no covalentes, pero eso es un estudio que se está haciendo en el futuro. La survival de progresión media es de 19 meses. Eso es un poco decepcionante hasta cierto punto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos pacientes ya han sido expuestos a inhibidores de BTK y quizás si fuera un paciente que no ha sido expuesto a inhibidores de BTK, quizás la survival de progresión sea mayor, número uno. Número dos, el seguimiento es de solamente 14 meses. Entonces, es probable hasta cierto punto que ese marcador vaya a subir, ¿no? Que la survival media vaya a ser con más seguimiento también. La survival global a la derecha, bastante buena, de manera que es un tratamiento que estamos utilizando en estos momentos muy poco a poco entrando a que se utilice en pacientes con Waldenström's. La toxicidad es lo interesante aquí. Casi no había toxicidad cardíaca, muy poco sangrado, muy poca hipertensión, que es lo característico, problemático con los inhibidores de BTK covalentes, de manera que bastante interesante con respecto a la toxicidad. Basado en este estudio, en el estudio anterior, hemos abierto ya un estudio en Dana-Farber combinando pirtobrutinib con venetoclax en pacientes relapsados. Ya tenemos prácticamente 10 pacientes enrolados de los 42 que iremos a enrolar, de manera que quizás en ASH del próximo año podamos mostrar un poco de esa data. Entonces estamos bastante interesados. Algunos pacientes van a ser previamente expuestos a covalentes, pero algunos no. Entonces vamos a evaluar esa diferencia. Entonces la combinación de IA-IVEN produce muy buenas respuestas, profundas, duraderas hasta cierto punto, pero la fibrilación ventricular no nos permite recomendar utilizar esta combinación en Waldenström's el día de hoy. Pirtobrutinib, bastante efectivo también, aunque todavía parece que la survival de progresión parece un poco corta, pero quizás el seguimiento vaya a cambiar eso. Y para terminar, hablemos del linfoma de zona marginal, y se presentó la data final del estudio Magnolia, que es el estudio de zanubrutinib en pacientes con linfoma de zona marginal. Obviamente las respuestas muy buenas, eran 66 pacientes tratados, respuestas bastante altas, entre un 70 y un 75%. Obviamente es un estudio no comparativo, pero si uno se pone a ver la data de ibrutinib, la tasa de respuestas globales fueron menores con ibrutinib, aproximadamente un 50 al 55%. De manera que sin hacer comparaciones estadísticas, parece que numéricamente hablando, zanubrutinib induce una mejor respuesta en estos pacientes. Respuestas globales, un 26%, una respuesta parcial de un 42% y una survival de progresión a 24 meses del 71%. Aquí tenemos la survival de progresión a 2 años, 70%, y las toxicidades ya se conocen las toxicidades de los covalentes, 24% de sangrado, 22% de diarrea, 18% de constipación, un poco más de neutropenia, que es más neutropenia con zanubrutinib que con ibrutinib,
poco más de hipertensión, fibrilación auricular, muy poco, 1.5%, pero todavía existe un poco de fibrilación auricular que se ve con estos inhibidores de covalentes de segunda generación. Y el otro estudio es el estudio final también de largo seguimiento de R al cuadrado contra rituximab en pacientes con indolentes, pero esto incluye también pacientes con zona marginal. Aproximadamente 176 pacientes por grupo fueron evaluados para lo que es la toxicidad y casi 180 con respecto a que es el tratamiento como se planeó inicialmente, ¿no? Tenemos aquí, en todo caso, la sobriedad global. Esto no es sobriedad de progresión, esto es sobriedad global. Y vemos que hay a los 5 años una diferencia que es estadísticamente significativa, favoreciendo a la combinación de lenalidomida con rituximab contra placebo con rituximab, 83% contra 77%. De manera que tratar a los pacientes con la combinación sin quimioterapia de lenalidomida con rituximab genera una sobriedad de progresión, un beneficio de sobriedad global en pacientes con indolentes refractarios a prueba de tratamiento. Tenemos aquí a la izquierda otras comparaciones. El tiempo medio de tratamiento, 73 meses con la combinación, comparado con 32 meses, bastante diferente. La tasa de cánceres secundarios, que siempre fue un problema con lenalidomida, con la experiencia con mieloma y todo lo demás, realmente no hubo muchas diferencias, 12% contra 7%, y también la incidencia de transformación histológica, no hubo mayores diferencias entre los grupos, de 1.8% contra 1.2%. Y con eso vamos a culminar con las conclusiones de Magnolia: altas tasas de respuestas completas del 26% y unas respuestas duraderas. Y Augment, que es el último estudio, hay una diferencia de sobriedad global favoreciendo la combinación de Lena-R contra R sin diferencias en cánceres secundarios o transformación histológica. Y con eso quiero darles muchas gracias por su atención y quedo pendiente para las preguntas. Gracias, Julio. Eligieron el pirto para reemplazar al ibrutinib más venetoclax en Waldenström. Obviamente pueden elegir lo que quieran, pero de acuerdo a los resultados del ASPEN, donde estaba demostrado que zanubrutinib tenía claramente menos cardiotoxicidad que el ibrutinib, por ahí no era más lógico reemplazar Sanu por venetoclax. Sí, claro, no, zanubrutinib por ibrutinib. Sí, totalmente. Sí, zanubrutinib por ibrutinib. Claro, totalmente, pero el problema es que nosotros comenzamos el estudio de ibrutinib con venetoclax en 2019. Entonces, nuestro estudio es 19651, ese es el número del Dana-Farber, es 2019. En ese tiempo todavía zanubrutinib no estaba aprobado por la FDA. El zanubrutinib se lo aprueban todavía en noviembre del 2021 en los Estados Unidos. De manera que no estaba disponible para hacer ese tipo de estudios en ese momento, ¿no? Entonces, por eso optamos por ibrutinib venetoclax. La segunda razón es porque logísticamente hablando era un poco más fácil, ya que ibrutinib, ¿no?, con Pharmacyclics y venetoclax con AbbVie tenían cierto arreglo entre ellos. Entonces era mucho más fácil hacer un estudio con estos dos compañías que ya se hablaban, porque ya habían hecho los estudios previos en Manto y en LLC. Entonces, algunas razones logísticas y el hecho que no había en ese momento no había otro inhibidor de BTK para poder utilizar, esas fueron las razones principales por las cuales hicimos IBEN. Pero Ziven, pensamos en zanubrutinib con venetoclax, pero AbbVie no tuvo mucho interés en poder colaborar con Beijing, y eso nos dijo la oportunidad que no podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer en primera línea es zanubrutinib con Venda-R. Entonces, no he hablado acerca de eso porque no fue una presentación oral, pero en ASH, el estudio canadiense de BROM, que es era acalabrutinib con Venda-R, tiene un 80% de respuesta muy buena a los 6 meses de tratamiento. Que básicamente es algo que en Waldenström no se había visto previamente. Entonces, vamos a abrir un estudio de zanubrutinib Venda-R, pero solamente 4 ciclos de Venda-R y 1 año de zanubrutinib finito, ¿no? Y esto va a ser nuestro estudio de primera línea comenzando en enero del próximo año. Sí. Se ha visto de que el grupo asiático zanubrutinib causaría más toxicidad hematológica, ¿no? Está comenzando a ver ya estas diferencias, ¿no? En lo que has revisado de zanubrutinib y en lo que has usado zanubrutinib, ¿ya has visto algunas diferencias? Porque ya se comienzan a expresar diferencias raciales, ¿verdad? Y
sabemos que el grupo asiático pues, se parece. Sí, totalmente de acuerdo. El asunto es de que en la clínica de Waldenströms nosotros tenemos 90% de los pacientes son caucásicos, ¿no? Entonces, realmente la experiencia en pacientes no caucásicos es bastante limitada. Ahora, si hablamos de estudios clínicos, más del 95% son caucásicos y hay mucho menos experiencia en pacientes no caucásicos en ese grupo de pacientes. No he visto sistemáticamente, porque no lo hemos evaluado, que hay alguna diferencia entre pacientes caucásicos y no caucásicos con respecto a lo que es la toxicidad. Pero, por ejemplo, en el estudio de Aspen, que se estaba comentando, el estudio de Aspen es interesante porque abre inicialmente en Australia y Asia, y cuando había cierto seguimiento de casi 6 meses o un año, abre en Europa, y después de como 6 meses o un año, abre en los Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿no? Y lo que se puede ver, por ejemplo, es de que las respuestas muy buenas, y tú separas por continentes, las respuestas muy buenas con Sanobutinib, principalmente en Asia, más que en los Estados Unidos, inicialmente. Los cánceres de la piel, que son muy comunes, más en la población de Australia y Nueva Zelanda que en los Estados Unidos. Entonces uno podría decir que quizás sea un problema específicamente de la poblacional, ¿no? Étnico, pero por otro lado también puede ser el hecho que tengas más seguimiento, ¿no? En Asia, de manera que si estás expuesto en Asia a 3 años comparado con un año en los Estados Unidos, entonces vas a tener más oportunidad de poder acumular una tasa más alta de efectos secundarios. Entonces, no me parece a mí que sea evaluado formalmente, ¿no? El hecho de que haya alguna diferencia étnica, y sería interesante hacerlo, obviamente. Me parece a mí que eso es parte de lo que es real world evidence y por las razones por las cuales el grupo como GEL existe, para poder no solamente evaluar las prácticas y los tratamientos, pero también si es que hay toxicidades específicas que son más marcadas en pacientes latinos o de cualquier otra etnicidad, ¿no? En marzo salió ya esa información. Claro. Si me dice, yo recuerdo la pregunta. Ah, okay. Mostraste el Magnolia y el Ibrutinib era la única BTK inhibitor que estaba aprobado para marginal. Yo no recuerdo, yo estoy en la subcomisión de linfoma de Argentina, no recuerdo mucho que hayamos tratado con Ibrutinib a los pacientes con marginales. No funciona muy bien. Rituximab o Venda-R, y la pregunta es si ustedes lo utilizan. Antes de Sanobutinib, básicamente no. Y eso fue un debate que tuvimos hace unos años en Soho, y estaba Pierluigi Cinzani con el doctor Isidore Loso, se estaban discutiendo, y yo estaba de moderador de esa sesión. Y le hice la pregunta separadamente, ¿no? ¿Cuál es tu seguimiento? ¿Cuál es tu secuencia de tratamientos? Y Pierluigi dijo Venda-R y después Ibrutinib, BTK. Eso fue lo que él dijo. Y después Isidoro dijo, no. Es Venda-R, Lenalidomide-R y después Ibrutinib, ¿no? Entonces, cada uno tenía su pensamiento diferente al respecto, pero no es muy avanzado. Mucha gente prefiere utilizar inclusive RCDP, RCHOP, antes de utilizar los IMFTK. Monodroga también. Entonces, ahora con la data de Sanobutinib me parece a mí que se está utilizando un poco más, porque realmente hay mayor eficacia y tiene menos toxicidad. Razão biológica para que Zanubrutinib tenha efeito em, por exemplo, linfoma folicular, cosa que no vimos con, por ejemplo, Ibrutinib? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. El asunto es de que se les llama inhibidores BTK, pero no son puramente inhibidores BTK. Entonces tienen ciertos efectos off-target. Entonces, por ejemplo, para darte una idea, hay ITK, ¿no? Entonces, si tú ves Ibrutinib, Acalabrutinib y Sanobutinib, tienen diferentes formas de cómo targetean ITK. HCK tiene diferentes formas de cómo se targetea HCK. Entonces, es muy probable, ¿no?, de que algunas moléculas puedan tener ciertos efectos off-target que de alguna manera u otra afecten, ¿no?, algún otro linfoma de alguna otra manera que otros inhibidores BTK no. Entonces, tengo entendido en estudios preliminares de que hay cierta actividad de Sanobutinib en linfoma folicular, y que hay estudios que están haciendo en estos momentos,
de San Antonio con linfoma folicular. Claro, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay algo ahí, pero me parece a mí que no es función de BTK, es función de off-target. Jorge, ¿cómo Habla. estás? Como siempre, Muy bien. un placer y un honor escucharte. Nos estás hablando, y bueno, digamos que voy a intentar segmentarlo porque hablaste de un universo muy amplio. Hablemos de Waldenströms. Estás hablando acerca de dar las mejores terapias al principio, no reservarlas para un escenario de una enfermedad refractaria o recaída, y de estrategias MRD guided, ¿cierto? O sea, Bueno, de lograr... no hemos hecho nada de MRD hasta ahorita en Waldenströms. La razón principal, y es una excelente pregunta, y a mí me la hacen bastante seguido, es que ni siquiera llegamos a respuestas completas. O sea, si tú ves la data de Rummel, que es la más extensiva, 200 pacientes de Venda R, la tasa de respuesta completa es de menos del 5%. Con nivel PTK no tiene respuestas completas. Con BSL2 tampoco. ¿No? Entonces, es muy difícil hablar de respuesta mínima residual cuando ni siquiera estás en respuesta completa. Entonces, esa es la parte. Ahora estamos como grupo, el año pasado nos reunimos en el taller de Waldenströms y hemos decidido que vamos a evaluar respuesta completa, aunque sean pacientes con respuestas muy buenas, sin haber llegado a respuesta completa todavía, porque parece que nunca vamos a llegar ahí. Hay varios estudios, pero esa es la idea. O sea, vamos a poder hacer ese tipo de estudios inicialmente, pero no se ha hecho en los estudios prospectivos hasta el día de hoy. Volviendo digamos que al universo grande, y pues intentando traerlo un poquito a la práctica clínica, ¿cuál sería la mejor prueba para hacer evaluación de mutaciones en estos pacientes? Por ejemplo, nos habla siempre de P53, MID88, CXCR2, en fin. Practicas NGS al diagnóstico y evalúas fenómenos de depuración mutacional. Entonces, digamos que ¿cuál sería tu recomendación en este escenario? Pues obviamente para países latinoamericanos, ¿cuáles son las necesidades para poder llevar a cabo este tipo de terapias y en qué momento lo harías de la historia natural de las enfermedades? Sí, no, es una buena pregunta. La experiencia nuestra es para MD88, la mejor prueba es el PCR, de allele specific, específico al alelo. Y el mejor tejido es la médula ósea, ¿no? Si uno recibe una dosis de rituximab, en la sangre periférica ya no detecta MD88, se desaparece, ¿no? Entonces, muy sensible en sangre periférica a tratamientos, de manera que no puedes basarte en eso para evaluar mutaciones después. Entonces, lastimosamente, hasta el día de hoy, médula ósea es todavía el tejido principal de origen de donde van a hacer estos estudios. CXR4 es un poco más complicado, porque CXR4 son 40 mutaciones diferentes, tienes 3 mutaciones que son nonsense y otras 30 estatas que son frameshift. Entonces, la mayoría de los paneles de secuenciamiento de primera generación tienen esas mutaciones disponibles. El problema es que como estás haciendo una diversidad de análisis, no puede ser muy profundo. Entonces, con PCR uno puede tener 1 en 1000, 1 en 10.000 inclusive, ¿no? La sensibilidad. Con NGS, 1 en 100%, ¿no? Si tú lees la mayoría de los estudios, Innovate, Aspen, ¿no? Cuando utilizan NGS, es aproximadamente el 1%, que es excelente, pero no es la profundidad de PCR, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que tuvo una reducción de médula ósea del 90% al 10%, ya no vas a, la posibilidad de detectar un CXR4 a ese nivel es mucho más difícil. Y no es de que estés limpiando al paciente de CXR4, no es que estés eliminando el clon, simplemente no lo detectas. Y lo mismo con TP53, o sea, lo mejor desde mi punto de vista son PCR, pero también NGS. Y tenemos data publicada al respecto, si quieres te puedo mandar esta data inicial, donde comparamos NGS contra PCR, si está depurado de CD19 o si no está depurado, si es la sangre periférica, o sea, tenemos varios estudios publicados al respecto de eso. Hasta ahora, si puede hacerse PCR en médula ósea, es lo más recomendable. Pero el problema de eso es, de todo depende de la carga tumoral de la muestra. Si tiene menos de 10%, la tasa de falsos negativos es muy alta. Y eso hace mucho más complicado poder hacer un MRD, ¿no? Porque no vas a confiar en un estudio negativo hasta cierto punto.
Hay nuevas técnicas que están saliendo, ¿no? Cell-free DNA y todo lo demás. Hay un Digital Droplet PCR que parece que es mucho más sensible que el Allele Specific PCR. Entonces son técnicas que no solamente son más profundas, pero también son más baratas, parece, que se están haciendo en otros lugares, y quizás eso se puede utilizar en el futuro. Pero hasta el día de hoy son tratamientos costosos, que no están disponibles en muchos lugares y tienen muchos déficits, muchos problemas. Por lo menos en Waldenström's. No sé qué. La verdad que no tengo idea de cómo funciona. Mostraste el Augment que llevó a la aprobación del R2 en folicular, pero tenía un comparador. Y después mostraste epcoritamab más R2 sin comparador. ¿Eso tiene alguna posibilidad que FDA lo apruebe sin comparador? No sé cómo funciona. Sí, es una excelente pregunta. La FDA, bueno, yo tengo experiencia porque trabajamos con la FDA cuando se apruebe Ibrutinib para Waldenström's, entonces eso salió de nuestro grupo inicialmente, tenemos cierta experiencia respecto a eso, como piensa la FDA. Yo soy miembro del grupo de mieloma de la NSCN, entonces más o menos tengo una idea de cómo funciona este tipo de cosas. La idea es, si tienes un grupo de pacientes donde hay mucha data, entonces necesitas mejor calidad de data. Entonces, primera línea para folicular o segunda línea para folicular tiene que ser randomizado, porque tienes pues una cantidad de data impresionante. Pero tienes un grupo de pacientes donde hay una necesidad que no está completa o que no está satisfecha hasta cierto punto, a veces con estudios de un brazo. Entonces, si tienes un paciente de folicular donde tienes 3 líneas o más, por ejemplo, esos pacientes ya no hay estándar, ¿no? Ya le diste Venda-R, ya le diste LR, ¿y a qué más le vas a dar? Entonces, en ese momento, la FDA puede aprobar un tratamiento simplemente de un solo brazo. Lo que está cambiando ahora es de que te lo aprueban siempre y cuando vayas a hacer un estudio confirmatorio. Entonces, ese es lo que ha cambiado en los últimos años, eso es realmente un cambio muy reciente, ¿no? Hasta hace poco se aprobaba todo, o sea, se aprobaba si no había data en ese grupo de pacientes y el medicamento funciona, se aprueba. Pero ahora se aprueba y quieren que hagas un estudio confirmatorio adicional. Entonces, más o menos eso es como la aprobación rápida, pero se tiene que confirmar y después un estudio confirmatorio adicional. Y por esa razón se han quitado varios, belantamab, por ejemplo, ¿no? Muy bien, todo chévere, y al momento que sale el confirmatorio ya no funciona, mucha toxicidad, entonces se elimina. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora, y vamos a ver eso que va a ocurrir más y más con el tiempo. Claro, entonces se comenzaron a sacar justamente por la toxicidad a largo plazo. Entonces se aprueba inicialmente, porque la data inicial se ve bien, pero el confirmatorio es lo que te permite que la aprobación sea duradera, ¿no? Claro, igual, exacto, y por eso se sacó también de Ibrutinib para Manto, también se retiró justamente por esa razón. Bueno, también es cierto, pero en parte. Listo. Muchas gracias a todos por su atención.